Si los jóvenes tienen posibilidad de sexo. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, ¡Bravo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Buenas. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! Felices Reyes. Volvieron muy rápido. Normalmente nunca estamos En enero. en enero ni en febrero. Normalmente siempre empezamos en marzo, abril, pero Sí, no, enero este año hay que imposible. hacer campaña. Disimule un poquito, Briseño, oiga. No, Sí, no, sí, qué pena. Disimule. no, venga, un saludo para Quieren todos. haciendo campaña Bienvenidos. todo. Gracias por conectarse. Mucha gente en la calle preguntando cuándo vuelve Nación Sabrosa, cuándo veníamos, cuándo estábamos, porque hay mucho para hablar, hay mucho de qué comentar. Parece que lleváramos 12 meses del año. Sí. Llevamos exactamente hoy 13 días, 13 14 días días nomás, y ha pasado absolutamente de todo. Pero primero saludo a Mateo, señor Ayala, que me lo preguntó mucho en la calle, ¿yo? Muchísimas gracias. Me lo pregunta ya más que a Julio. Pucha, Ayala nos está moviendo la butaca a todos acá, ¿no? Sí, Eso va a total. terminar siendo Va a terminar siendo el programa de Nación Sabrosa. Noti Ayala. Ayala así como competencia de Wally, ¿no? Noti Chamán. Pero así, Noti Chamán. pero así de gordo estoy. No, yo no estoy como señor Wally. No, pero sí. Ya se hizo el bypass. Caramba. Sí, ya. Ya está, Muy ya está bien. más sexy. Él no está como Lalis. con Oiga, el Ocendi. para comenzar Ay, no, con pie, cosas que ya empezamos con Paloma. para comenzar con pie derecho del año 2026, voy a citar a Vladimir Ilich Lenin. Uy, carajo. Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y el infiltrado soy yo. ¿verdad? El infiltrado soy yo. Pero Oiga, bueno, pero es Sí, que estas son semanas donde han pasado... 10 días desde el pasado gran años. momento. Pero 10 mientras días. tanto, Mateo, ¿dónde es que estaba usted? Yo estaba en Puerto En la Escondido, playita, pasando la tomando rienda. coco. No, La igual, burgués. veo que se fue a visitar a Ñuño Elías y a Musabesa. Allá en Córdoba, en Planeta Rica. Estaba viendo ballenas, no se encontró a Fajardo. ballenas, no. No, Eso por es allá en no. el Pacífico. No, sí, no, Sí. estaba allá en Puerto Escondido, un lugar muy bacano para que vayan, muy chévere, pero bueno, y allá nos pasó todo este rollo de el gran momento de Latinoamérica. Maduro. ¿Usted sí descansó, Briseño? ¿O No, estuvo yo no, repartiendo yo estoy- volantes el 31 de He estado diciembre, en 11 la de la calle noche? todo el tiempo y voy a aprovechar para hacer una cuña A porque ver. todos estamos firmes con el 101 de la Claro, cámara. Sí, mire, claro Pero que venga, sí. yo Por eso está uno aquí en la aquí, descripción ustedes todos. de este programa y ya para empezar les voy a dejar un link. Yo lo que he hecho es lanzar hoy una estrategia en donde, pues, ustedes saben que yo no gasto plata en sedes de campaña ni demás, pero sí quiero y estoy invitando a todo aquel que quiera tener una sede de mi campaña en su casa o en su local a que se inscriba Yo aquí tengo- en el link que lo tengo- dejo. Ya el doctor Ayala se inscribió. Yo tengo, Sí, sí, yo también, claro, yo también. tengo curiosidad. Y es, cómo va a ser la dinámica pues, digamos, yo lo invito a mi casa. ¿Qué debo hacer? Digamos, lo que yo estoy Pero que haciendo... no sea en el Parque Nacional, allá la que va a ser la... En la universidad. en una carpa en el Parque Nacional. No importa, Yo ya donde no sea, es un donde cambuche. sea hoy, Respéteme los cambuches. donde sea hoy. Pero venga, yo les digo, no, lo que yo hago es, Una y sinada. lo que estoy invitando es a que la gente tenga publicidad mía en su casa, que ponga el afiche, pero sobre todo que invite a sus vecinos y amigos a votar por nosotros. Ok. Entonces, si yo alcanzo, los visitaré a todos. Si no, pues porque tengo que darles una primicia. Esto lleva unas pocas horas abiertas y ya voy llegando a las 200 personas que quieren que yo tenga una sede en su casa y en su local. Yo creo que fui el Bien, tercero. 200. vea, pues. Entonces, la gente en Bogotá muy activa con esto. Entonces, aquí en el link les dejo para que el que quiera, les envío la publicidad, les envío el afiche y ustedes me ayudan porque es la única forma que yo tengo para Necesitamos sacar microperforados para los carros. tengo, ahí les mando, a todos se les entrega su kit. Sí, yo ya tengo ahí en mi carrito también, eso lo tengo. Oigan, no, y ahora sí, empecemos. ¿Qué ha pasado, señor Julio, esta semana? Oiga, Bueno, pero no, esta ¿qué ha semana no, pasado estos 10 en el días. último mes? ¿Ustedes qué estaban haciendo cuando se dieron cuenta de lo de Maduro? O sea, Yo ¿cuándo se estaba como un despertaron? viejito viendo Usted estaba películas. viendo películas A las 2 de la 1:30. mañana. Sí. No, yo Sí. estaba ¿Qué clase de dormido. película estaba viendo? Le voy a decir, estaba viendo una versión extendida de Blade Runner. Ah, No, bueno, Pues, pero qué qué ñoño, Dios marica. Sí, mío, no, muy Te bonita. faltó decir, no, estoy viendo la versión extendida del Señor de los Anillos. no, El no, acorazado de Potenkin. Pues me la encontré, me pareció Yo bonita. yo en realidad estaba dormido, algo en la vida me despertó
pero me vibró como la mano derecha. güey. Y me desperté. Y nada, pues ahí me desperté como a las 2 de la mañana, me di cuenta de todo Sí. y me quedé despierto como hasta las 5 de la mañana. Es más, el video en donde yo celebro es grabado como a las 5 y 10 de la mañana. Sí, sí. Apenas sale el mensaje de De Trump, Trump. inmediatamente pues celebro y salí a correr. O sea, hice récord corriendo de tanta felicidad que llevaba, de tanta No, adrenalina pero que tenía. claro, pero yo estaba súper feliz. A mí me despertó mi esposa, como, oye, que cogieron a Maduro. Y yo, Ah, ¿qué? Yo, y lo cuentan así como si fuera el yo- desayuno. Sí, como todo A las normal. 11 de la mañana que madrugó Mateo, se dio el Sí. centro. No, fue Mateo como a ya las, se dio cuenta ya cuando iba aterrizando en Estados Unidos. no, como a las 6:30 de la mañana más o menos. Yo, ¿qué? Ush, claro, de una vez la felicidad más Sí. grande. Pero después de que cogen a Maduro, mi siguiente pensamiento fue en el derecho internacional. No es- Todos Sí, pensamos en derecho internacional. todos abrimos Ujú. los tratados internacionales, todos abrimos la Carta de las Naciones Unidas de 1948 no. Claro, claro. y la- pensamos en cómo Carta de San se había Francisco. vulnerado el derecho de un dictador a no ser capturado. Y mucho Sí. más teniendo en cuenta que el derecho de petición que mandó el doctor Uprimi ya estaba a punto de reventar y ya iba a renunciar Maduro la semana entrante. O sea, ya Tú a estás estas diciendo- alturas ya habría salido el derecho Tú de estás petición y diciendo ya que- habría Tú estás renunciado. diciendo que los derechos de petición del doctor Uprimi no sirven. Mm, No, claro que no. sí, ¿eh? Si él radicó un derecho de petición y a los 10, 15 días hábiles ya el doctor Trump vino y sacó. O sea, hizo caso el Donald un Trump. saludo para el doctor Uprimi, ¿no? Una voz muy importante en estos Muy momentos sobre el autorizada en derecho esos temas de internacional. derecho internacional. Oiga, pero muy raro que los defensores del derecho internacional nunca hayan acudido ni ¿Se a Estados Unidos ni a acordaron? ¿Se nada. acordaron después de 25 Por años ejemplo, de cuando dictadura? secuestraron a toda esta gente o cuando crearon el helicoide. ¿Usted se acuerda Ujú. hace 10 años cuando Maduro sacó a más de 150 familias colombianas, Ah, en les tumbó 2015, las eso fue en casas, 2015. marcó las casas de los colombianos al mejor estilo Nazi. a la Alemania de los años 30, desplazó, quemó colchones y con la Guardia Venezolana gaseó y le disparó balas de gomas a miles de colombianos. en la Claro, frontera? recuerdo las imágenes de ellos pasando por el puente Claro. y con los colchones, con todo el hombre. Recuerdo Me la acuer- infamia de que en ese recuerdo momento no que hubo una protesta pintaban los- oficial real. Como en Creo Alemania, que ¿no? hubo algún Sí. pronunciamiento, pero este país se debe haber indignado en esos momentos. No, Pero el no. gobierno de Santos en ese momento, no, nada, absolutamente no. nada. Y ahí, ¿Derecho no, internacional? ¿Cuál derecho ¿y dónde internacional? estaban los derechos de petición del doctor Uprimi? No. Por Sí, ejemplo, cuando... ¿Sabe qué me faltó? El derecho de petición del doctor Uprimi cuando se robaron las elecciones el año pasado. En julio de 2024, ¿es verdad? ¿Se robaron las elecciones? Claro. ¿Venezuela? Sí, sí, Vea, claro. pues. Si vieron la polémica por el artículo que escribió Hanna, Uf, Claro. qué buena, Luis Melinda, qué buen buen artículo, qué buen artículo. Qué buen artículo. Excelente. salió toda la intelectualidad De Chapinero. de Chapinero y De- Teusaquillo y Ajá. el Parkway a atacarla, pues Hasta que... con grandes argumentos. Sí, Con no, muy que- grandes que era- argumentos. que- Se le quedaron las negrillas de ChatGPT. Fue uno de los que era un argumentos. artículo por IA, ¿no? Pero un artículo muy sensato donde se exponía pues que el derecho internacional había fallado en ayudar a preservar los derechos humanos de los venezolanos y que en realidad no había otra salida absolutamente distinta a la fuerza, Ajá. ¿no? Ese era Sí. un poco el Sí, en argumento. últimas. Además que es el realismo, ¿no? En realidad no Es- había otra salida distinta a esta. Lo contrario era No, que si estás equivocado, Julio. Ah, Habría que no. negociar con la diplomacia 26 años más. Ojalá hubiera asumido Nicolásito, que hubiera sido el que hubiera recibido, ¿cierto? Nicolásito Nicolásito, Maduro. claro. claro. Pero ¿sabe qué me sorprende? ¿Qué? Que no hay derecho de petición del doctor Uprimi en estos momentos, ni hay derecho internacional en estos momentos, cuando están asesinando miles de personas en Irán en estos momentos. Mm. No hay, ni RTBC ha hecho un especial sobre las miles de víctimas, muertos y demás en Irán. Que ahorita están diciendo una ONG iraní de Inglaterra estaba diciendo que más o menos han muerto 20.000 personas. Reuters, Es que Reuters sí. está a punto de confirmar la cifra porque parece que no es una habladuría. no es una No, habladuría no. de 20.000, porque es que hace como Es 12 terrible. horas antes estaban hablando de 2.000, que es un número Son muy miles de grande. personas, Y ahorita miles. ahorita estaban diciendo que eran 20.000 personas que han asesinado la dictadura teocrática iraní, estaban matando a esas personas. Además porque es una revolución de mujeres, según lo que se ve, ¿no? Ajá, sí. Oiga, yo igual- quería igual- mostrarles algo sobre la propaganda oficial. Esto es como una primicia, yo iba a sacar en mis redes sociales. A ver, Ahora que nos estamos preguntando por qué
A ver, lo estoy buscando. ¿Por qué no? Lo voy a poner aquí en micrófono. Porque no hay ningún especial en RTBC Ujú. sobre Irán ni nada. ¿Quiere ver cómo funciona la línea editorial en RTBC? A ver, A Usted ver, sabe que yo escuchémoslo. estaba publicando unos Yo sé, audios, sí. publiqué uno en donde estaban extorsionando a contratistas y no Claro votaban que sí. por pacto sí, histórico. sí, sí, eso lo Pero sacó quiero que ahorita. escuchen esto, vamos a ver si se escucha bien ustedes allá. Una es para los boletines que estamos trabajando hoy, pro Palestina. La recomendación que nos da el jefe Luis Alfredo es que sean todo pro Palestina. Nada hablando de Israel, que Netanyahu dijo, que Trump dijo, no. Todo apoyo Palestina, 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 Palestina. Nada, ni siquiera mencionar que nada de Israel. Y tratar de no mencionar tampoco nada de Estados Unidos, a menos que sea cosas de Estados Unidos a favor de Palestina. ¿Listo? Esta es la línea editorial que le acaban de aplicar. me imagino que se refiere al hecho de que el plan de Trump, con más y con menos, Ajá. al menos atenuó la crisis que había en Palestina hasta hace unos meses, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. no podían hablar de Estados Unidos porque implicaba mencionar el Que hecho... fue gracias a ellos. Sí, de acuerdo, ¿no? Había Ajá. que seguir posicionando a Estados Unidos pues como el gran villano de toda la ecuación. Pero me dicen que la misma línea editorial es la que se está manejando en estos momentos para Irán y que hay una Sí. orden específica de que no se hable nada de Irán, nada de Irán, nada de Irán, y que respecto de Venezuela no se hable nada de Trump, sino únicamente lo que sirva a la propaganda oficial. Es decir, se ha hablado en RTBC atacando a María Corina Machado por pedir intervención. Sí. Eso hay una cantidad de posts. Se ha hablado de, ahora sí, de la reunión del que se puso las rodilleras, porque yo sí te lo tengo que decir, Petro sí se puso Le las tocó. rodilleras. No, total. O sea, tocó. algo le dijeron, pero acuérdense que él citó una marcha, era muy chistoso porque... Ahorita vamos a ver. ahorita vamos a ver, pero Tranquilo. lo que yo percibí en la marcha es que la gente literalmente estaba cogiendo el fusil para irse por el Darién a llevarla con A los rescatar a Marines, Maduro. ¿no? Sí, a Es muy rescatar a chistoso, es muy Maduro. chistoso que estaban quemando banderas de Estados Unidos, Sí. literal, estaban Que- quemando banderas de Estados Unidos y 2 horas después estaban aplaudiendo a Donald Trump. El mensaje de No, Donald Trump era yo muy creo que ahorita gracioso. vamos a hablar de eso. Y tercero, pues eso es lo que está pasando en RTBC en estos Oiga, momentos. ¿sabe qué no hemos escuchado a propósito de los derechos de petición del doctor Uprimi y de RTBC? Ni una sola petición por el Catatumbo. Ni una sola petición por el Catatumbo, ni por lo que está pasando en el Guaviare, ni por lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en Neiva hoy. No sé si ustedes sepan que hay una operación pistola contra todos los Sí, claro. directores del IMPEC Pues por cuenta de la liberación y de los traslados de, Hombre, pero es que asesinaron a no- un niño y de 11 años. de 11 años. Hoy en es- Neiva, en estamos Neiva. contando 5 masacres en los 13 días que estamos de enero, ya hay 5 masacres, Con han habido 18 5 víctimas. masacres con 18 vícmas. en ¿De eso el no se habla? 2026. No, ¿Y no, no dónde se dice están nada? estos, No, yo estos sí que creo que decían el que doctor nos están Pimbi se ha radicado matando? sus derechos. No, casualmente De pronto los que no están. todos los conceptos jurídicos de Uprimi, que es, digamos, el gran cerebro jurídico de la izquierda colombiana, aunque, a ver, todos fingen ser absolutamente ponderados. Sí. Pero en el caso del doctor Uprime, todos los conceptos importantes que hemos leído de su autoría son favorables, vaya casualidad, al gobierno, ¿no? Claro. A ver, esto de Venezuela, lo de la Universidad Nacional, lo de la reforma Ah, pensional, sí, claro. todo es... Todo es a favor de ellos y Eso es simplemente es lo que nosotros siempre hablamos, es como tuerce el derecho, porque con el derecho uno puede hacer lo que quiera, usted puede defender lo que sea, y este señor como tuerce el derecho para defender lo indefendible, lo que usted dice. ¿Sabe qué es molesto, Mateo? Sí. Que traten de mantener una superioridad moral y que traten de ocultar lo que son. Yo creo que sería mucho más valioso que se volvieran unos Celsos TT o unos Levi Por lo Rincón menos de uno frente. les creería más, O sea, por lo menos sí. que tuvieran Unos Michelo. sí. Empezaron a bailar, Sí, claro. bailando. Que por lo Uy, menos pero eso es tuvieran- como el, Se eso lo es como es. el celsotete allá. Sí, 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 claro. Venezuela no es como lo que la gente. Pero usted es Obviamente, fanático del man. la canción. Sería más honesto intelectualmente para ellos salir a asumir la postura y decir, ¿sabe qué? Nosotros sí queremos que hayan 10 senadores del ELN, otros 20 de las FARC y que esto va a ser a punta de fusil y a punta de lo que el socialismo manda. Ajá. Sería mucho más honesto y no daría tanto asco Pero espérese, es que mire, como lo que hace. como devolviéndose un poquito con lo de Hanna, su columna, el tema es precisamente que ni siquiera fueron capaces
de desarrollar argumentos sólidos No los tienen, Mateo. con el fin de pronto de sentar su posición de que No los fue una tienen. violación al derecho internacional. Que bueno, uno puede llamarlo como una violación del derecho internacional, pero lo que usted Sí, acaba de decir es realismo. Aparte, póngale cuidado Ajá. cómo era el argumento antes de que ocurriera esto, de la captura del criminal Nicolás Maduro. El argumento era, tenemos que ser realistas, ¿no? Era un argumento desde el realismo. Sí, Venezuela, las elecciones no son transparentes, en Venezuela sí, de pronto hay una dictadura, pero no importa, tenemos que asumir que esta es la realidad y que por lo tanto nos toca tener relaciones cordiales con la dictadura de Venezuela y tener embajador y tener relaciones económicas y todo eso, Claro, así como, claro. como desde el realismo. Ahora, entonces, ya ese argumento no importa, es el maldito imperio yanqui, ahí ya no importa el realismo, sino que viajan hacia el idealismo. Las normas Exacto. internacionales, aunque ya cada vez sean más papel mojado, ahí sí son importantes, activismo anti-yanqui, antiamericano, denunciemos a Donald Trump. Entonces, sí me explico. A Sí, veces es claro. A veces vámonos a la leguleyada, aunque la leguleyada ya Es lo sea que usted acaba de decir, es irrelevante. es la lucha eterna entre el idealismo y el realismo en las relaciones internacionales. El idealismo en el tema de las leyes, normas internacionales, que nadie las ejerce, porque precisamente está en un Pero sistema el idealismo anárquico. dependiendo de donde ¿Sí? lo mires. Porque, Sí, pues, no, digamos, cuando Putin Ujú. masacra a toda la gente en No dicen Ucrania, nada, no no dicen existe. nada. Sí, no, ahí Cuando- hay que tener cuidado Sí, porque no, es que porque- Rusia es una gran potencia mundial, Sí. no vamos a dañar nuestras relaciones con el Kremlin, Cuando la es- embajada colombiana ya, no. Cuando es que secuestra Cuando niños Xi Jinping ucranianos, masacra toda la gente de Taiwán, nadie Ujú. dice no pasa nada, absolutamente ¿no? nada. No pasa nada. Si en Irán están matando mujeres por protestar, no, es que Irán es un país muy importante en Oriente Medio. Sí. Pero si son los malvados yanquis, asesinos, y es Trump, ahí sí, Sí. vamos a quemar banderas. Entonces, al final uno se da cuenta que esto, en realidad, de ideas políticas o de una defensa de unos principios o derechos no humanos, son principios. tiene son muy principios, poco, y lo que hay es una batalla ideológica completamente. la misma de siempre, de la izquierda contra el capitalismo, contra los modelos de democracias liberales, todo eso. Entonces, Oiga, no nos van a hacer Y creer cuando el cuento. caiga Cuba, me los imagino. Ah, no, Ojalá que caiga. y Ojalá. que seguro puede caer, ¿no? Sí, Hay y muchas yo- esperanzas que caiga y lo vamos a celebrar ahí sí con más ganas. Con muchas más ganas. Yo solo me preguntaba esta mañana cuando me desperté y es, ¿en dónde irá el barco de Greta? ¿Ya irá vía Irán? ¿Por dónde estará? ¿Por dónde el barco estará de en este Greta? momento? ¿Qué estará haciendo ahorita Greta? ¿Qué estará pensando? Greta yo creo que en cualquier momento entra a Irán, ¿no? Ah, no, pues, imagínese. A liberar mujeres y demás. Pero bueno, ahora sí vamos Ahora y sí, empecemos esta breve introducción, pues ha pasado muchas cosas en el mundo, pero lo más importante de la semana es sin duda esta imagen del presidente Gustavo Petro. Top model, Oiga, ¿no? como- Un jaguar. Wow. Oiga, Qué y le hicieron belleza. el análisis de cuánto costaba la chaqueta, que no sé ni cómo se llama la marca, nunca la había escuchado, pero hablan Bien boleta, de ¿no? 7.000 euros, como 8.000 medio- euros. Pero, o sea, medio ni guisa. regalado me pongo esa vaina tan horrible, ¿no? Sí, no, qué boleta. Sí, Eso es como que además, un Emma, símbolo de Bitcoin. Ha ¿o venido qué? cambiando como el estilo y ahora usa gafitas y desde que se hizo la operación en la cara y Desde ahora que se estiró la trata de jeta. posar como de moderno, ¿no? La crisis de ¿cuántos años tiene Petro? 68, y pico, ¿no? 66. 60 y- Seis. La crisis de los 70. 70. De los 68. Sí, pero Es- sí está bien feita. Y a mí sí me llama la atención que este asunto del jaguar haya salido como reacción a lo del tigre Abelardo del Espriella. Así me dice algo, y es que hay preocupación en las toldas del gobierno y que se haya vuelto algo tan importante, ¿no? Como reaccionar, porque hasta cierto punto la opinión pública colombiana de los últimos 3 o 4 años la ha estado dirigiendo Gustavo Petro, con lo que hace, con lo que no hace. No. Esto es un poco distinto, ¿no? Porque aquí está Petro reaccionando a un símbolo de la campaña de Abelardo de la Espriella, Eso lo sí. cual nos habla de que hay una preocupación en lo electoral importante. Así es. Ujú. Así es. Eso es Petro con como ese meme que dice, necesito que esto se trate de mí. Entonces, literalmente se inventa lo de jaguar, se lo inventa y lo que está generando hoy el tema de jaguar no es más allá que burlas, porque si algo es Petro, no es un jaguar. Digamos, el tipo lo único que sabe hacer es trinar. Yo lo llamé el Simón Bolívar, el jaguar de Temu, porque pues todo lo que está pasando en el país no es capaz de reaccionar al Catatumbo, no es capaz de reaccionar a las masacres, no hace absolutamente nada. Inclusive, no sé si vieron el día de hoy que el ¿Qué jaguar pasó? no ha reaccionado, y es que un ministro de él, el ministro de Justicia, el señor Hidárraga,
denuncia Ah, que eso los ya de lo- Pegasus, sí. ahorita lo vamos a ver, Eso el de miramos. defensa, lo está chuzando con Pegasus. Sí. Yo hasta no ha donde hecho sabía nada. Pegasus era es que de Duque, ¿no? Y Pues de los sí. israelíes y de yo no sé qué vaina. Pero Pegasus está funcionando en este gobierno. Ujú. Pero Entonces- es que Petro era el que decía, ¿y dónde está Pegasus? No sabía dónde está Pegasus. No, pues lo tienen Y lo ellos. usa el ministro de Defensa, porque la denuncia de Hidárraga, supuestamente, presuntamente, lo Sí, usa el es con- Ministerio de El Defensa. Ministerio de Defensa. Dice el señor Hidárraga, que era el secretario de Transparencia y que ahora está de ministro encargado de Justicia, ¿no? Sí, Ajá. Al, pero que- vea. al señor que le pasaron todos los escándalos de corrupción de este gobierno y no dijo ni mu. Ah, sí, el Que, extra- señor. que extrañamente apareció en Chía, ¿no? Sí. Apareció en Chía defendiendo pues lo que lamentablemente perdió pues para él, ¿no? El señor Mustafa. Fue el pleito de los Andes. Mi amigo, el señor Mustafa, saludos. No, pero- que nos es fiel Eh, usuario de nuestras redes y Saludos al doctor Mustafa que se le Oli. acabó el campo de golf. sí, Y ahora de habrá una polo, vía de polo, para de la polo. gente allá. Las Pero venga, pesebreras. yo creo que sobre Hidárraga hay que decir dos cosas. Que no. Primero, lo que dice Julio. Al señor Hidárraga, que trabajaba al lado de Carlos Ramón González, literalmente en la oficina del lado, se le pasó que en esa oficina Sandra Ortiz y Carlos Ramón González estaban comprando a los congresistas para que pasara la reforma pensional. Ahí sí no hubo No, secretario de y Transparencia. Hidárraga, el único equivalente que yo encuentro a Hidárraga, que era el secretario de Transparencia, es como ser el encargado de la seguridad de Maduro, ¿no? Más o menos. Es un fracaso como en espejo, ¿no? Sí, lo que fue muy bien, el lo que fue secretario muy de bien eso. Transparencia del petrismo y el encargado de la seguridad de Maduro son igual de incompetentes. Y el segundo tema, para que ustedes confirmen que la fiscal es la fiscal de bolsillo de Petro, Mm. tiene que ver con que el señor Hidárraga, hoy ministro de Justicia encargado, su señora esposa, Andrea del Pilar Verdugo, es la directora jurídica de la fiscalía en estos Ah, momentos. caramba. ah. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así que el ministro de Justicia, que supuestamente es el ministro que tiene las relaciones con la rama judicial, en donde está la Sí. fiscalía y las altas cortes y demás, Entre ramas independientes. Ajá. su esposa trabaja como directora jurídica y mano derecha de la fiscal? Pero Claro. al señor Hidárraga se le olvidó ver la corrupción que estaba pasando en la oficina al lado. Digamos, en el cubículo de al lado estaban robando, pero el señor Hidárraga no vio nada de eso. Y la fiscalía, más encima, deja volar a Carlos Ramón González, que tampoco vio Hidárraga. Sí. Entonces yo sí creo que esto es muy importante que la gente advierta que aquí hay un evidente conflicto de interés que el señor Hidárraga, de hecho públicamente varias veces, ponga sobre la mesa. Y lo tiene que poner sobre la mesa. ¿Cómo es que un miembro del gobierno tiene a su esposa trabajando en la fiscalía que está encargada de investigar al hijo del presidente? Eso no tiene ningún Mm. sentido. Extraño. Sí, no. Rarísimo. Bueno, veamos estas imágenes porque no nos podemos perder el gusto de Recordemos, Nación recordemos. Sabrosa, de esa gloriosa Madrugada. noche en la que, sí, madrugada en la que fue, ¿cómo llamarlo? Captura. Sí, captura, extraído, captura. No, fue capturado. Fue capturado, fue de un- capturado. Recuerden que, captura de un recuerden que narcotraficante. Iván Cepeda, quien quiera ser presidente de este país, dice que Maduro fue secuestrado. Y si alguien dice que fue secuestrado, es Mm. porque está Porque cree que muy es bravo. soberano. Sí, es porque cree y está Sí. muy bravo con la captura realmente de un narcotraficante. A mí lo que Veamos, más rabia veamos. me da es que con el asunto del derecho internacional quieren ocultar el evidente pesar y el desconcierto que les Están tristes. genera Claro, la y captura de asustados. un aliado. Asustados. Es que es un aliado, es decir, es clarísimo que ha sido un aliado histórico de la Usted izquierda no colombiana. estaría Nicolás Maduro. asustado si usted es una persona que ha acompañado la violación sistemática de los derechos humanos de un país, que ha recibido dineros para hacer campaña política en Colombia de parte de Venezuela. ¿Usted no estaría asustado con lo que pasó? Yo estaría aterrado. Pues por eso es que Estaría aterrado. por eso es que estaba cagado del susto Gustavo Petro. Y yo creo que una cosa que ellos no dimensionaban, ni siquiera vamos viendo las imágenes mientras conversamos, yo creo que una cosa que ellos no... Oiga, Es decir, qué uno ha belleza. visto mucha qué película, ¿no? belleza. Y todos hemos visto Top Gun, a propósito de la pinta de Petro que se Ajá. quiere parecer a Tom Cruise, pues, igualito. Eso no es ni de Tom Temu, Cruise, ¿no? Eso es como bananero. es Tom Cruise de San Victorino. Ay, mire, eso Ah, también. qué bonito. Una cosa que no habían dimensionado Qué era la qué bien. capacidad de la tecnología militar que tiene hoy en día Estados Unidos, ¿no? Ellos siempre hablaban que eso ha sido otra predicción que no les ha salido, pues que cualquier tipo de intervención no iba a ser, vamos a decir, quirúrgica o puntual, sino que esto iba a degenerar inmediatamente en una invasión a gran escala tipo sí. Irak o Afganistán. Qué lindo se veía Ellos eso. siempre decían, no hay, es
Reyes. No se puede volver a Afganistán. Reyes. Y hoy en día La Venezuela celebración no es de Reyes. Afganistán, ¿no? Ajá. Entonces, esa idea de ellos quedó desmontada porque sí hubo una intervención en donde Mira, las víctimas y fueron... lo más bonito que le hayan echado un misilazo a la tumba de Hugo Chávez. Ay, ¿cómo dices eso sobre el Libertador? ¿Cómo se te Hermoso. ocurre? A mí sí me parece muy llamativo, por ejemplo, que estuvieran hablando de soberanía e independencia y el señor Nicolás Maduro ni siquiera confiaba en el ejército venezolano, ¿no? No, No, No. pues O por sea, eso tenía todo su primer anillo era 30. cubano. Sí. ahí hay una teoría que echó un periodista caraqueño que tiene, es un señor muy serio, un señor mayor de 60 años que tiene una cuenta en YouTube de nombre Ocaso Castro, que se llama, si no estoy mal, que dice Ocaso. que el tipo dice que por fuentes muy cercanas a la guardia pretoriana de Petro no, sino de Maduro, Los confunden, los- los sí, confunden. espera, la Fuerza Delta le salvó la vida a Maduro. Ok. Cuando ¿Por qué? entra, cuando llega la Fuerza Delta, ya tienen a Maduro Porque es que arrodillado. esa es otra tesis, Arrodillado. que los pretorianos, Sí. el anillo más cercano de Nicolás Maduro, ya así Sí. estaba, de Nicolás Maduro, pues como son cubanos, pues obviamente no lo iban a dejar Vivo. escapar. Y, ¿sí? y el tipo hace un análisis que me parece bastante llamativo y también coherente. Y es que dice, revisen la cara de llegada y la actitud de Maduro, casi que de alivio Ujú. a Nueva York. Sí, decía Happy New Year. Sí, sí. Es una teoría, no me suena descabellada porque es un tipo bastante serio, un tipo que tiene más de 1,5 millones de seguidores en YouTube y hace notas muy serias de la Por ahí también he escuchado... Bueno, Wally tiene 500,000 de seguidores. Sí, eso no es legitimidad de nada. Tiene razón, tiene razón. Pero hay interpretaciones que dicen que esa expresión es como de, vamos a decir, de sobradez. Sí. Es una reacción psicológica de personas que tienen poder para no mostrarse derrotados. Pues Totalmente de el acuerdo. tipo no iba a aparecer llorando ahí, ay, Obvio que no. ¿dónde está mi mamá? Sí. Sí, no, eso no iba a pasar. Lo que sí me llamó mucho la atención es ver a la izquierda radical colombiana, por ejemplo, a los señores como Carrillo, el amigo aquí de Briceño. Estuvo aquí, ¿no? Más amigo suyo. Sí, hablando tanto del concepto de soberanía, a mí me causa un poco de impresión. Es porque comenzaron a decir que los que nos alegramos y nos Ajá. seguimos alegrando de que Nicolás Maduro esté en un hueco en una cárcel en Brooklyn, éramos cipayos, o sea, traidores Claro. del país, Un ¿no? momento, Y al paréntesis. servicio de una potencia extranjera. Quiere decir que Petro ahora es un cipayo de Trump. Ahora es un cipayo, ¿no? Así como Delcy vea, pues. Rodríguez, que es una especie, parece ahora ser de títere de aparece. Trump, o al menos puede estar jugando a dos bandas, pero podría ser una títere de Trump, entonces también es una cipaya. Pero más allá de eso, es que los comunistas, históricamente, desde el comienzo de la Revolución Rusa, Ujú. han sido internacionalistas, ¿no? ¿Se acuerda de Sí, la claro. Internacional Comunista? Por supuesto. ¿Y cuál es el propósito de la Internacional Comunista? Expandir el comunismo Sí. por todos los medios posibles. Por eso no es casualidad que en Colombia el ELN, por ejemplo, haya sido un financiador y uno de los inspiradores de las guerrillas como el ELN, por ejemplo. Sí. No es casualidad que Guevarista. desde Venezuela se haya convertido en la retaguardia de las FARC y el ELN, Sí. que desde otros países que han estado en el campo, no solamente la Unión Soviética, sino Cuba, Venezuela, etcétera, se ha colaborado materialmente para hacer la revolución en Colombia, ¿no? Y ahora sí, de eso nunca dijeron nada, ¿no? Eso nunca les pareció mal a los comunistas colombianos. Ahora que es Estados Unidos Claro. capturando un tipo, ahí salen Ahí sí es escandalizados a la decir que el violación a la concepto de soberanía, ¿no? Oiga, Y es que que- eso es lo que les importa en este momento y es como la soberanía se perdió en el momento, es que ni siquiera en el 2024, se perdió en el 2018 cuando se robaron por primera vez las elecciones, ¿sí? Es que, es más, se las robaron mucho antes, pero es como en ese momento es cuando ya era casi que evidente, ya se sabía que se habían robado las elecciones y desde el 2018 para acá han venido pues robándose. Mateo, robándose, se da robando. se da cuenta Es que- ¿soberanía de qué? Se da cuenta que queda claro algo sobre todo lo que pasó y es que el ELN, las FARC y toda esa suerte de narcoguerrillas son unos cobardes porque pues a Maduro no le sirvieron de mucho. No. Y lo primero que pasó cuando lo sacaron fue Salieron pasársela corriendo. pues, para la frontera y, ay, nos toca juntarnos porque nos van a pelar.
Literalmente, literalmente. O sea, ver asustado a un tipo ¿Como mordisco? como Iván Mordisco, que es el tipo más malo de Colombia, y el man asustado, no, hay que unirnos en la lucha guerrillera, Vamos porque a nos contra el secuestraron. nos secuestraron. El mismo discurso de Santrich, acuérdense. Es el mismo discursito. Oye, Y el lo mismo- entrampamiento es el secuestro. Sí. Es igualito. O sea, es igualito el mismo igualito. cuento, pero Santrich y Nicolás Maduro. Pero venga, algo Señor. muy llamativo. Esto es lo que más me ha llamado la atención de todo este tema, cuando uno habla de Carrillo, Susana Sí. Muhammad y demás, es el amor que les renació por el petróleo. Hola, sí. Llevamos 3 años y medio Suplicando. suplicando y escuchando al señor Petro, a sus ministros y a sus falsos ambientalistas, diciendo que el Qué asco. petróleo es el veneno del mundo Guácala. y que el mundo no va a vivir si sigue explotando petróleo. Y lo primero que salen a decir ellos es que están preocupados porque van a llevarse el petróleo venezolano. Ujú. O sea, si el petróleo es algo tan malo, ¿por qué lloran hoy por petróleo? Claro. Porque se lo va a llevar China. Porque Irán, antes se lo lleva a China. China, Irán, Rusia. Rusia. Lo que pasa es que ustedes no han entendido el concepto. Cuando lo usan fuerzas de izquierdas funcionales a la izquierda, Ajá. es limpio, es sano. Claro. Pero si lo quieres usar tú en unos zapatos, Briseño, eres un maldito. Claro que es lo mismo que pasa aquí en Colombia cuando hacen minería ilegal, Exactamente. las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo. No, la minería, callados. Pero cuando hay un minero legal que tiene título, que tiene, además que lo aprietan, que le meten una cantidad Que de paga licencias, impuestos. que paga impuestos y demás. No, tú sí eres un malo. Pero es Y que tú, piensa- mejor dicho, te vas a ir para el infierno. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención es la excusa del petróleo. O Sí. sea, era como... Y lo Eh, peor es que yo les creo a los zurdos el tema del petróleo, porque es que tenemos, como lo dice aquí Julio, hay que también pensar que estos comunistas piensan de manera internacional y el sistema internacional y lo que estamos viviendo ahorita se puede llamar una nueva guerra fría, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, Una totalmente nueva de guerra acuerdo. fría entre China y Estados Unidos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que acaba de hacer Estados Unidos? Acaba de decir, el hemisferio occidental es mío, perros. ¿Sí? Ustedes no se metan con Así, eso. páseme la raya. Aquí no se metan. Está buenísima, Mateo. Y pues obviamente, y entonces obviamente pues a los comunistas que están en el lado contrario del imperio, del maldito imperio occidental, pues obviamente le están diciendo, este man acaba de poner plantarse en la raya en contra, pues obviamente de el enemigo de ellos, que en ese momento es China o que puede también ser Rusia. Entonces es una guerra fría. Y Solamente que por cierto, Mateo, digamos, no arranca, eso tiene antecedentes inmediatos que tienen que ver con la invasión de Rusia y de Putin a Ucrania, ¿no? Sí. Que frente a esa invasión Petro llamaba a no intervenir en esos asuntos, que había asuntos internos más importantes. Claro, lo que le Ahí decía es la las soberanía elecciones. Decía que Ucrania ni que 8 cuartos. Cuando la guerra está en Arauca. Sí. La soberanía de Ucrania nunca fue importante porque era allá en Ucrania y porque hay ciertas simpatías a pesar de que ya no es la Unión Soviética, sino que es un régimen ahí extraño, medio fascistoide o lo que sea Rusia, pero aún así continúan esas simpatías Claro. y eso no lo del anhelo denunciaron, de la... no hubo marchas, no hubo a la embajada de Rusia, pues no fueron estudiantes de la Universidad Y eso es algo Nacional, que nada de también eso. se nos olvida, y es que, listo, la gente dice, qué pena, yo me estoy metiendo muy en temas internacionales, pero la gente está diciendo que es que hay un antes y un después de lo que pasó en Venezuela con Donald Trump metiéndose y sacando a Nicolás Maduro. Pero es que el péndulo de la historia, o más bien, una historia en que ya comienza a valerle huevo el derecho internacional, empieza precisamente con Rusia. Es decir, es la primera vez en 2022, desde hacía mucho tiempo que no teníamos una guerra internacional, es decir, de dos países, y que, pues, obviamente el derecho internacional vale huevo. ¿Sí? Entonces hay que también que pensar lo que ahí sí no les importó el derecho internacional tampoco. Ahí sí no se les importó el cambio precisamente de lo que es el paradigma de la historia del sistema mundo. ¿Sí? Y ahora sí les importa. ¿Sí me hago? Sí, no, y ahí como para cerrar, lo que pasa es que ellos sí están en un problema en estos momentos y es que cada vez se les cierra un poco más el hemisferio y se les va hacia el otro lado. Sí. Entonces ellos están preocupados porque en este momento queda Colombia y Brasil. Queda una... Y México. Y México, pero ojo porque Lula en la pelea con Trump dijo, uy, ¿sabe que yo no voy a pelear? No. Sí, todo bien, vamos para adelante y tenemos diferencias y se hizo... Y la Sheinbaum hizo lo mismo. Dijo, entonces hoy el único antiimperialista es como Matador. Que ahora tenemos que iniciar campaña, ¿no? ¿Quién más? Petro.
y todos los bobos que escriben aquí en redes sociales. Sí, Carrillo, Está empezando solo, con Carrillo. digamos. Hoy el gobierno de Petro está absolutamente solo y los únicos que ladran son los que ladran desde Europa. Entonces, desde Europa, pues imagínese el señor Pedro Sánchez desde la Moncloa, allá en Madrid, pues obviamente ladra tranquilo, porque no le va a pasar absolutamente nada, está a 8.000 kilómetros de distancia, pero aquí Petro se está quedando solo. Y esa es la preocupación de él. Y el único que lo acompañaba era el señor Nicolás Maduro. Es verdad. Su amigo y aliado, Nicolás Maduro, en una cárcel en Estados Unidos. Yo no me lo soñaba hace un mes, eso me parecía. No, No. yo tengo que Ciencia decir ficción. que yo no creí, yo lo dije, No. es más, lo dije en un programa como el 26 de diciembre, Ujú. yo dije, mi mayor miedo es que No vaya a pasar la nada. gente se olvide de Venezuela Ah, no, pues, y no importe. Sí. Ahí pueden ver, en Vélez por la mañana hicimos un programa, si no estoy mal, del 30 o el 31 de diciembre, de predicciones, pero lo hemos grabado por esos días, Sí. de predicciones de 2026, y salgo yo, y mi principal predicción es que el señor Donald Trump es más o menos tilín, tilín, y nada de paleta. Y lo dejó Y al día callado, siguiente, weón, lo dejó no, pues, ese es el tipo de equivocación. Yo Sí, obvio. creía de verdad que Trump iba Es a que a todos nos bloquear, sorprendió. iba a presionar, pero que no iba a haber una acción de este tipo, le iba a meter algún misil a un Sí. laboratorio, ese tipo de cosas, pero nunca que hiciera esta operación que es de película, ¿no? Entonces nos sorprendió a todos y creo que a ellos muchísimo más. Sí, señor. Bueno, sigamos adelante con este trino, porque la reacción de Petro, pues, habla del derecho internacional supuestamente, como si no nos diéramos cuenta de la relación de amistad, que ha sido, por cierto, el presidente que más veces ha visitado Petro en su mandato es a Nicolás Maduro, ¿no? Supuestamente porque, ¿no?, las relaciones bilaterales y ya es todo el cuento. Petro ha ido más a Venezuela, o sea, fue más veces a Venezuela que al Catatumbo y al Cauca. Imagínense. Datos para tenerlos ahí sobre la mesa. Y ahí están los dos con la gorrita. Petro dice que no hay una base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela. Y eso yo también me pregunto, ¿soberanía de Venezuela? ¿De quién es la soberanía? ¿Del pueblo de Venezuela o de una camarilla de criminales? Neomonarquía criminal. Porque es que no había soberanía del pueblo venezolano sobre De ninguna manera. lo que había es una dictadura, y la Sí. dictadura por definición es que el pueblo deja de ser soberano y comienzan a ser soberanos un grupo de tiranos y de delincuentes. Entonces, este asunto de la soberanía que lo usan para nombrar cipayos a los que no piensan como ellos, pues es un asunto bien discutible, ¿no? Y bien dudoso. Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, dice Petro, porque las elecciones de abril no fueron libres por exclusión de candidatos. Ay, por ahora sí, restricciones. ahora sí, ¿no? Ahora sí metes. Ahora sí se pone ahí. Eso es nuevo. Eso fue falso y hay que aclararlo acá. Sí, totalmente. El reconocimiento de un gobierno o de alguien o un país extranjero o de algún tema a nivel internacional no sea únicamente por un reconocimiento expreso. Es decir, ahí sí metamos el derecho internacional. El derecho internacional De acuerdo. plantea que usted, por ejemplo, por conducta concluyente o Ujú. por ejercer algún tipo de acto, usted reconoce ese gobierno. Y ese man, y Gustavo, exacto. Gustavo Petro mandó al canciller a la posición de Nicolás No Maduro. solo eso, el embajador de Colombia estuvo en Venezuela, estuvo en la posesión, pero después estuvo el el ministro de Minas y Señor Energía. Palma. Ah, sí, señor, claro. Con Y el después señor tuvimos Maduro. más relaciones Ah, pues. con ellos. Incluso, y tengo que decirlo, Jocol, que es una empresa de esas asociadas a Ecopetrol, en este momento, y hay que decirlo abiertamente, yo solo estoy dando premisas acá, a uno de los abogados más famosos del régimen de Maduro, en estos momentos pagados con los impuestos colombianos, Ah, sí, los 10.000 hiciera millones. todo el tema del gas y asesorara en el relacionamiento. Pero con el venga, gas. Entonces ahí hay reconocimiento. ahí me surge una duda. Y es una duda que creo que es razonable. Por cuestión de relaciones internacionales, Colombia no podía comprarle petróleo a Venezuela mientras estuviera Maduro. Con el gobierno títere quedamos como ensanduchados en la misma vaina. No, porque parece que Estados Creo que Unidos van levantar. a levantar los bloqueos y las sanciones. Ah, Sí. no, listo, pues. Claro, porque hay un acuerdo voluntario. ¿De qué es? Sí. 50 millones de barriles. algo así. Y es una enorme, gigantesca paradoja, ¿no? El gran partido socialista de América, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el más poderoso de todos, Es trompista. Entonces, el gran estandarte de la izquierda latinoamericana, así ya lo quieran negar, ¿no? Sí. Porque yo estaba insistiendo en esa idea, ¿no? Esto es una segunda caída del muro de Berlín. Se cayó un muro de Berlín en América Latina, no solamente
capturan a Maduro, se desvela toda la corrupción, todo el montaje criminal que tenían allá en Venezuela, sino que también la dictadura de Cuba queda en una situación absolutamente Claro, es que eso es también una de crisis las... brutal y por lo tanto se reconfirma, si es que era necesario confirmarlo una vez más, pues el fracaso del modelo político y social que defiende esta gente y que defiende, entre otros, el pacto histórico en Colombia. Y creo que eso es lo más relevante de todo, ¿no? De insistir en, esto no solamente es una caída del régimen de Maduro, no solo es un fracaso puntual por unas condiciones muy específicas de Venezuela o de Cuba, no, eso tiene que ver con el modelo económico y social, no es que casualmente apareció un Cabello, casualmente una Delcy Rodríguez corrupta, pero si hubiéramos traído otros agentes, a lo mejor el socialismo del siglo XXI. Es que eso no era verdadero socialismo. No, es el modelo fracasa, y fracasa en Venezuela, y fracasa en Cuba, y fracasa en Camboya, y fracasa en todo lado. Un momento, porque ahí sí tengo que levantar el dedo, y es lo que sucedió en Venezuela y en Cuba no es el fracaso del modelo socialista, es el triunfo del modelo socialista, porque eso es lo que hace el socialismo con los países. Acabar la democracia, destruir el tejido productivo, sumir a la gente en una depresión total y absoluta y destruir cualquier forma de esperanza para que la neomonarquía se plante como lo único que puede salvar a una sociedad. Entonces, digamos que desde la perspectiva de lo económico y lo práctico, usted tiene razón, es un fracaso. Pero desde la perspectiva ideológica, ese es el triunfo del socialismo. Siempre lo decimos acá. Ellos lo único que quieren es apropiarse de todos los medios de producción. Ajá. Destruirlos. Y volver al pueblo dependiente de ellos. Y eso es lo que buscan. Si uno... No, agregarle, Daniel. No iba a decir muy rápido que uno a veces cree que el fracaso del gobierno es que haya problemas económicos en Colombia o que la inflación vaya a subir 2 puntos porque subieron irracionalmente el salario mínimo o que haya tensiones o que haya problemas con la deuda colombiana. A ver, eso es visto desde nuestra orilla, ¿no? Tenemos un paradigma de entender la realidad totalmente distinto. Esos son problemas desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista de ellos son oportunidades. Es el triunfo. No, es cómo a través de ese caos y de esos aparentes fracasos económicos concentran el poder, ¿no? Es como lo que está diciendo la señora Rusín, que lo que está diciendo Petro. Que el aumento del salario mínimo va a generar inflación, entonces salgamos a controlar los precios. Es que es casi como el guión ya está montado. Sí. Solamente. Se le está saliendo de control el tema del salario mínimo, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de eso. Oiga, Pero- en este trino fue el que puso a temblar a Donald Trump. Sí, es un trino de Petro que puso a Donald Trump, mejor dicho, en la Casa Blanca Por eso, a sudar. por eso le contestó. Ahorita escuchamos la respuesta. Pero no amenace nuestra soberanía porque despertará el jaguar. ¿No? El jaguar, imagínate. Veamos lo que le contesta Trump A ver, Al jaguar. al jaguar. lo que dice Trump. Sí, bueno, él tiene fábricas, tiene molinos, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Entonces, él sí tiene que mirar y cuidar su trasero. Cuidar su trasero. Yo no sé hasta qué punto estas cosas que dice Trump, acusa a Petro de ser un narcotraficante, o sea, no matiza, ¿no? Él dice, no es que diga, oiga, que yo creo que en eso nos podemos poner todos de acuerdo, por lo menos que estamos en esta mesa, es que Petro ha creado a través de decisiones políticas las condiciones para que estemos en una bonanza traqueto. Pero vamos a decir, hay una diferencia entre eso y a que los traquetos estén multimillonarios y las relaciones evidentes entre su grupo político y organizaciones traquetas como disidencias de las FARC, todo eso es verdad, pero no sé si Trump diciendo es que Petro tiene laboratorios de coca, eso pues no sé si le quita credibilidad al discurso Sí. internamente de lo que está diciendo. Entiendo su... Una cosa, porque ese es uno de los miedos de la gente bien pensante, ¿no? Sí. Es como, si Trump ataca mucho, o sea, hoy estamos en el punto de que la gente quiere que... Pero no me diga bien pensante, Briceño. No. O sea, estás coincidiendo. No, Estás coincidiendo con los... diciendo que Trump le está haciendo campaña a Petro. Porque claro, y hay un tema que es de los bien pensantes. Y no es que le esté diciendo bien pensante. No. Porque me va a saltar. Y es que piensan que los ataques fuertes de Trump contra Petro pues le generan como una fortaleza política a Petro porque lo victimiza y demás. Pero yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, usted puede tener un país lleno de desigualdad, que por cierto les boto este dato. El coeficiente de Gini no se ha movido hacia ningún lado, que es el que mide el tema de desigualdad. Se quedó estático en el gobierno de Gustavo Petro. Absolutamente quieto, no se ha movido nada. Quiere decir que no hemos bajado en temas de desigualdad en 3 años y medio.
Y decir que Petro tiene un país desigual, que es lo mismo que decir Petro tiene un país lleno de campos de coca. Claro que los tiene porque no fumiga, porque le da todo el campo a los narcotraficantes, a los grupos y demás. Pero segundo, yo sí creo, y esto es un punto muy importante que he visto, y es que ellos reculan, y Petro recula con Trump por una razón. Y es que si algo no quiere el colombiano en estos momentos es tener un problema gigantesco con Trump. Y entonces yo creo que esta pelea de dignidad y de Petro, que termina poniéndose las rodilleras, tiene mucho que ver con que ellos se dieron cuenta que esto les estaba generando, era un golpe, pues malo, a Iván Cepeda, al heredero, porque imagínense el colombiano diciendo, men, si Trump ya está al lado en Venezuela y están administrando Venezuela, ¿qué pasará si dejamos que suba Iván Cepeda? Pues vamos a tener 4 años de problemas con Estados Unidos. Y yo se los digo, aquí la mayoría de colombianos no son estos manes que se la pasan en las marchas y nada de esa vaina y que son anti-Estados Unidos. La mayoría de Estados Unidos, gente tiene familia en Estados Unidos, quiere ir a Estados Unidos, hay gente que quiere ir al Mundial, hay gente que tiene el sueño de ir a Disney, hay gente que quiere viajar. Por eso tanta gente también. Esa es la clase media. Fíjese que esos sueños de la clase media, iba a decir algo que parece, eso que usted dice que de pronto parece frívolo en decir que dependen las posiciones políticas del sueño de alguien de ir a conocer a Mickey Mouse. No, pero es que de eso se trata. O más fundamental, el hecho de recibir una remesa del hijo que vive en Texas o en California. De eso se trata. Pues a la gente sí es algo más pragmático. Y sobre todo en la clase media, insisto, porque yo creo que no hay una familia de clase media en Colombia, incluyendo la mía, que no tenga algún familiar. Sí, es verdad. Quiere que le aprueben la visa, por ejemplo. Y que lo quiere ir a visitar y todo eso que dice Briceño. Entonces, pues, bueno, es un problema que no seamos fanáticos de Trump, pero no queremos tampoco tener unas relaciones malas. Y no quiero un con presidente, Estados Unidos. quiero un presidente que se esté plantando como jaguar a pelear con Trump durante 4 años más y que nos metan un problema, más cuando ya Trump ya no es algo lejano, es decir, ya no lo ves por allá en el norte. Ajá, sino que ya está tomando decisiones de verdad. Y aparte la hipocresía de un gobierno que se le ha dado la mano al que sí ha sido un agresor continuo. Es que eso es lo que más, eso era lo que yo quería decir. Hay una apreciación sobre cifras. Y sobre lo que está diciendo. A noviembre del 2025 a Colombia entraron, escuchen bien la cifra, 11.900 millones de dólares. La tienes desactualizada. Llegamos a los 13.000 millones de dólares en remesas. Wow, en remesas, solamente remesas. Pero porque venimos de 2022 en donde estábamos en 6.500, 7 millones de dólares en remesas. ¿Lo doblamos? El año pasado, 2025, a 13.000 millones de dólares. Que aparentemente no es menor y la mayoría de eso seguramente es dinero legal de trabajadores colombianos. Y hay un pedacito de pitufeo y de lavado de activos en esa plata. Que ya 9.999 dólares. No, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, sigamos al siguiente, que es Trino. Pues que esto, con Jaguar despierto y todo. Mira, estos son como unas ilustraciones con inteligencia artificial. Ahí como, yo no sé si decir si esto es como arte. ¿Han visto el arte comunista realista? ¿Cómo se llama? El realismo soviético, es que le dicen a ese estilo. Sí. Exactamente esa. Pero también se me hace ver una portada de la revista Atalaya. Sí, eso le iba a decir. De los testigos de Jehová. Yo los tintes religiosos del petrismo cada vez son más. Con Jaguar despierto y todo. Sí, no. Lo que yo no entiendo de esta imagen es por qué al lado de la cruz hay una media luna, que es el símbolo musulmano, o me corrige Claro, porque recuerde que Petro es musulmán, pero al tiempo es católico, él siempre lo dijo. ¿Ah, sí? Sí, él dice que él se cree musulmán. Pues lo digo porque la fe musulmana es muy importante en el mundo, pero en Colombia es marginal. Pero acuérdese cuando cuando Petro inició toda la guerra contra Israel y el tema judío y demás, él dice que es que él es musulmán. Ah, sí, señora. Acuérdese que él dijo que tiene sangre musulmana. Que el B-19 se ha entrenado en los desiertos, al lado de las cosas de de Arafat y de la OEP y de toda esa carreta que sabe echar. Bueno, eso es Zipaquirá, no creo que Arafat estuviera en Zipaquirá, pero bueno. ¿Y cómo esta nómina de luchadores que estaban a punto de irse a invadir? Oiga, ¿qué pasó? Miami, formulario para ir a Nueva Orleans, ¿no? Estaban los destacamentos del petrismo listos para irse a Israel a atacarlo. O a Israel también. Póngale cuidado a Petro. Petro tiene muchos personajes y aunque yo de mis favoritos. Yo creo que si llevaban a Matador,
Matador es un tipo que pega duro. Entonces, de pronto les he pegado un buen golpe. Pero las mujeres. Sí. Sí. Póngale cuidado a esta nómina de luchadores listos para ir a enfrentar a Donald Trump. Petro en aviador, Sí. con cachucha. ¿Y qué me dice? Póngale cuidado a la cachucha que tiene Petro. A ver. Como dijo la extrema derecha en Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. Cuando fui a enterrarlo, como dijo la extrema derecha en Nueva York, él no es mi aliado. Él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva. Cuando fui a enterrarlo, Está hablando de Maduro. Oiga, pero Tratando de desvincular, yo los pongo en contexto, esa fue la intervención que tuvo cuando iba a lanzar a la guerra a todos los ministros y a toda la Casa de Ajá. Nariño, y que el embajador en Washington consiguió por sus buenos oficios, porque eso hay que reconocérselo, parece que fue... ¿McNamara? No, el colombiano. Ah, ok. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Sí, Sí, García García Peña. Peña. Creo que fue el único adulto responsable durante todo ese periodo. Consiguió, angustiado seguramente por lo que iba a hacer este salvaje en tarima, consiguió la llamada. La A través consigue. de un senador, además que es Exactamente, libertario, ¿no? Sí, el hijo de Ron Paul. De Ron Paul. Sí. O sea, fue un asunto de verdad, un comportamiento de un adulto responsable. Nosotros no podemos permitir que en tarima este tipo nos eche a la guerra. ¿Y ustedes creen que Y eso fue la forma en que se desvinculó de Maduro. y que no era la primera vez. No. Porque acuérdense que ya había tenido una noche de esas madrugadas en donde literalmente casi nos suben los aranceles, ¿recuerdan? Esta es la segunda vez. Sí. La Y segunda siempre vez. recula. y va a Petro haber una siempre tercera? recula. Esto no se va a quedar así. Ah, sí, ¿no? claro. Entre otras cosas, mi teoría es que si Petro va a la Casa Blanca, le van a montar un escenario para ridiculizarlo. No lo dudé. ¿Se acuerda? No lo dudé. Como Zelensky. Con Zelensky, ¿Se claro. acuerda como Trump humilló a Zelensky en la Casa Sí, Blanca? claro. Algo así le va a pasar a Petro. Algo así seguramente le va a Además, pasar a Petro, y ellos lo saben, ¿no? No lo van a meter a la cárcel. No. va a Además, pasar. porque Petro va a ir con la idea de ridícula, porque ya se escucha en prensa y lo quiere Sí. empezar a vender y a soltar, de que si él va a la Casa Blanca, lo tienen que sacar de la OFAC. Eso no creo que Eso pase. no va a pasar porque eso no depende del gobierno del presidente Trump. Ah, pues sí depende, Eso- pero no lo va a sacar. No lo va a hacer, no lo va a hacer. No lo va a sacar a menos Bueno. que dé algo a cambio. Es No, verdad. que la gente que está viendo el programa comente. ¿Será que sacan a Petro de la ¿De la lista OFAC? con su ida a Estados Unidos o no? ¿Será que A ver, lo coméntenlo acá. en la Casa Blanca? Pues tampoco es que tenga mucho que hacer, ¿sabes? Digamos, tampoco es que tenga mucho que ofrecer. Un presidente con el sol a cuestas, que está dedicado a hacer campaña, que para Estados Unidos es un problema de un par de meses, realmente, que lo van a tratar de bajar un poquito mientras hay elecciones y demás, pero que también y tampoco es garantía de seriedad como gobernante y como administrador. Es decir, Estados Unidos sabe que en cualquier momento a este tipo vuelve y se le salta su jaguar y se le vuelve a salir su Bolívar de Temu y comienza a decir otra vez cosas contra Trump y demás, porque si algo Petro pues no puede permitirse en medio de su ego es estar del lado de Estados Unidos, porque pues él tiene una agenda distinta. Y yo creo que su ida a donde Trump le va a generar problemas con sus otros aliados. Entonces yo creo que ahí va a ser muy importante. Y ¿sabes qué es lo peor? Que Estados Unidos le va a exigir resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico, lo cual Claro. no va a haber. Porque aquí hay una agenda interna Ujú. que le beneficia al pacto histórico, Que es la tiene paz que ver total. con unas negociaciones para beneficiar a unos delincuentes que seguramente conocen o le ayudaron al Daniel. presidente desde lo que se llamó el pacto de la Daniela, picota. tratemos de aclarar una cosa, porque es que los muchachos petristas, como dice Julio, no hacen más sino insistir con la incautación de miles de toneladas de cocaína, y hay que decirlo claramente, es que cuando usted permite que se siembren 3 o 4 o 5 veces más de lo que se venía sembrando para la producción, no importa la cantidad de cocaína que incaute, porque usted está permitiendo
el aumento desmedido de la producción de hoja de coca. O sea, Ajá. creo que usted hizo un gran video sobre eso, Mateo. Sí, Yo sí, creo sí. que usted lo entregó con cifras. Es un tema de porcentaje, simplemente. Sí. Es que si usted está inundado de coca, pues es más fácil usted incautar más. Pero el porcentaje de lo que usted incauta es menor a lo que se produce. Ahora, permítame Entonces, sospechar, sí. Mateo, y decir una cosa, y es que no podemos negar el contubernio y la connivencia abierta con los grupos narcotraficantes. A mí, y pongo en total duda todas las cifras que han dado, ¿quién me dice que lo que están incautando sí es cocaína y no es solamente para la foto? Perdóneme. O sea, ¿cuántos agentes pueden dar fe de ese tipo de incautaciones y de lo que están incautando? Porque, perdón, ¿en qué gobierno estamos? Perdón, Bueno, avancemos. hágale. Avancemos, Yo avancemos, sí sí. creo que hay que dar una recomendación a los suscriptores a Nación Sabrosa y es que tienen que estar conectados a Sí. RTBC para encontrar información de Verás. calidad y verás. Verás. Póngale cuidado al Pero usted le video. está diciendo a la gente, a nuestro público, que se ponga a ver RTVC. No. Pues si se quieren reír, si porque- se quieren sí, reír, sí. Traje un ejemplo de la información veraz que Holman Morris, la mañana de la Captura. de la intervención en Caracas, mientras muchos estábamos celebrando, pues obviamente ellos estaban llorando, preocupadísimos, todo ese tema, y sale Holman Morris a decir lo siguiente. Video 7. Una alta fuente del gobierno venezolano se comunica con el sistema de medios públicos del Estado colombiano, que parece que es el único medio en este momento que está informando, y me dice falso a la pregunta sobre lo que está diciendo Donald Trump. Paralelamente, estaremos a la expectativa. Oiga, dos mentiras como en 10 segundos. O sea que, No era el único medio informando. No, Blue estaba- Radio estaba... No, estaban todos todo el los mundo. medios. Todos estaban Todo el mundo. informando. Todo el mundo. Es más, incluso hubo muchos memes sobre Juan Roberto Vargas en Noticias Caracol, que Sí. todo el mundo preguntaba, y es que el man que se tiró de la cama y apareció en el estudio, porque yo recuerdo levantarme a la 1:50, 2 de la mañana, y abrir el celular, y lo primero que vi fue la transmisión de Noticias Caracol, ahí estaba ya Juan Roberto Vargas vestido y todo. ¿Ah, sí? ahí. Claro. El man ya estaba Yo vi, transmitiendo. a Ricardo Espina de Blue Radio, pues el man me imagino que sí estaba desde la casa, pero desde la 1:45, 1:30, el tipo transmitiendo, este tipo a las 5 de la No, mañana. y la básica. El único medio, aparte dice que no, que Maduro, que es baja. Voy a Además, hablar porque como un viejito. recién nos habíamos enterado un día antes, 2 días antes, que el presidente desayunaba a las 2 de la tarde. Entonces, era improbable que RTBC, el canal del gobierno, estuviera. Esos datos suyos. No, pues si él lo dijo. Él lo dijo. Él mandó un tuit, él mandó un tuit Mandó un como tuit a las 2 de la tarde que decía, para los que están en mi horario biológico y están desayunando. Yo, ¿Han visto esos manes en TikTok que dicen que hay que levantarse a las 3 de la mañana a hacer ejercicio y todo eso? Sí. O sea, son como el Petro inverso. o sea, Que Petro, dicen que no hay que tomar, El hay que upside comer down de bien. Petro. a Petro le pasa eso, pero es que a las 3 él todavía está Es despierto. al revés. Es de otras cosas. Pero a ver, pero entonces, y la segunda, yo repetí ese video 1000 veces y es que decía, es falso. Y una alta fuente me confirmó. Además los llamó, o sea, además son No, y lo descarados de los vínculos. Aparte del contrato que usted ha mostrado varias veces, ¿no? Que tiene un contrato de colaboración RTBC claro. con Telesur, con Telesur. Informativo se llamó. Y tienen Alianza Informativa. analistas parecidos, allá llevan a Monedero, acá también, o sea, es como canales hermanos, pues. Falta que compartan el logo y ya. Sí, verdad. Y que se suban a todos los demás. Bueno, vamos, avancemos. Oiga, pero hablando de cosas chistosas, ¿qué tal está este montaje que le hicieron al jaguar y al águila? Ah, sí está. ¿Qué me dice? Claro, porque eso viene pues de la estupidez que él publica también hecha en IA, en donde es que Exacto. supuestamente está abrazado de jaguar y Está el abrazado águila. con el jaguar, el águila abrazado con el jaguar, es es muy chistoso, de verdad. Pues no es un asunto de menospreciar la figura de la nacionalidad, no, ni del jaguar ni de la nacionalidad colombiana, porque eso tiene que ver es con eso. Y hay algo que también hay que hacer claridad con los muchachos petristas y con los socialistas en general en Colombia, es que Petro no es Colombia. Ujú. Perdóneme, Petro no es Colombia. Así de sencillo. Y pues yo creo que esta imagen es saludable porque es hasta humor sano, donde se le recuerda que pues, ¿qué hacemos? ¿Qué Pero, hacemos? pues, sí, es la realidad. Pero es lo que, esa imagen es precisamente lo que pasó. El man tuvo que extraditar a un narcotraficante, Sí. lo obligaron a empezar a hacer de nuevo bombardeos y empezar a hacer erradicación con glifosato. Y dejar de hablar mal de Estados Unidos. Ya, Porque cortó. ¿Han revisado el timeline? Pero va a volver, nunca estoy más. seguro que va a volver. No, va a pero, volver. pero mire que ya, simplemente con una llamada, ya le Sí. dijeron, usted tiene que hacer eso o si no, paila.
Sí, intimidó, ¿no? Y la diplomacia estilo Trump, le guste A quien le guste. es la realidad política hoy. La diplomacia Trump es... Es la realidad. es la realidad. Es cómo va a funcionar las relaciones hacemos? internacionales de ahora en adelante en América Latina. Y entonces, para cerrar esta maravilla, Para cerrar... Ay, no, esto sí es absolutamente ridículo. Para cerrar, pues, el nuevo oficio del presidente. A ver. ¿Qué es esa vaina, madre? No entiendo los circulitos. O sea, ¿qué significa eso? es Es que como se está volviendo Super Saiyajin. no es que está probándose como modelo. Y mira el horizonte. Exactamente. Está haciendo una transformación. No, en serio. Mira, No, en serio, mira, se está transformando. Es cierto. Me Sí. hizo acordar de Manimal. ¿Ustedes vieron Manimal alguna vez? O sea, yo no sé por qué le ponen eso. Bueno, Porque... sí, obviamente que sí. Tenía un efecto parecido antes de convertirse en pantera. Sí, no, Claro. literalmente era eso. Siguiente, no, Es el super bagatín. sí. A ver, Vamos con volvamos- temas locales. Volvamos a Con los temas temas locales. internos, oiga. Sí, sí, hemos hablado mucho. Imagínense, han pasado tantas cosas que hasta ahora vamos a hablar del asunto del salario mínimo, que debería ser la noticia casi única en la agenda nacional. Casi no volvemos al programa porque nos tocó negociar con Ayala, que le íbamos, lo teníamos con el salario mínimo, nos tocó decirle que le tocó volverse prestación de servicios. No, ¿cuál prestación? Está en la informalidad. Totalmente, en blanco. Digo, en Dijo, negro, le negro. vamos a pagar en efectivo el programa. Están pagando. ¿Sabe qué es lo bueno de ellos? Que ellos pagan con bonos Sodexo. Entonces, a esos, ellos entregan una partecita en sobrecito, como se hacía en los 80s, y el resto en Sodexo. Y eso le alcanza para el mercado. Algo se hace. Algo se hace. Con algo yo llego a la casa. Y entonces, como se da cuenta el presidente que el asunto del salario mínimo, del incremento irracional del 23%, que esa es una discusión larga, pues, porque también los efectos que va a tener eso en la economía colombiana son muchos, pues se da cuenta Petro que le están saliendo quejas porque a la gente le están incrementando 20% la administración, costos asociados a prestación de servicios o productos o servicios que tienen intensiva mano de obra están subiendo rápidamente de precio. Pues por eso yo no me dejé meter por prestación de servicios, porque si yo me dejo meter por ustedes por prestación de servicios, lo primero que me va a pasar es que me toca pagar la planilla Sobre el salario mínimo. 3%, hombre. Digamos que sí, no le contemos al público que en realidad usted tiene que pagar por estar acá. Y me tocó pagar sobre el 23%. Sí, alimentémosle la fantasía ya. Oiga, pero hay una teoría económica que me tiene realmente sorprendido en estos momentos. A ver. Señor. Dice la señora Rusinque y la está diciendo todo el mundo, porque la orden de Petro es que la Superintendencia de Industria y Comercio vaya y vigile a todos esos malos que están subiendo los precios al 23%. Pero ahora la nueva teoría del gobierno es que el alza del 23% del salario mínimo no empuja o no presiona como tal Ah, sí, no. y o no eleva costos. Oye, es una teoría peligrosa. teoría Ellos dicen, heterodoxa. yo te subo el 23% del salario, pero ese alza de ese 23% del salario, según ellos, no sube costos. No, es que Perdón. Es que como el empresario es un maldito cerdo capitalista, entonces lo que ellos dicen es que no, yo le sobra la plata, entonces simplemente le suben Que le el quiten un poquito a las 23%, ganancias. y al margen. le ponen en las Como los ganancias. empresarios Pero ganan tanta, No, tantísima plata. y porque traen otra teoría más traída a los cabellos, pero una teoría económica más, y esta es la que más me tiene preocupado, y es que ellos dicen que es que el salario de un trabajador no es un costo, Ay, hijo de pucha, eso sí no lo había escuchado. sino es una oportunidad. ¿Cómo así? Explíqueme eso. No, pues que nos lo expliquen ellos a nosotros. O sea, ¿cómo el hecho de usted tener 3 empleados en su empresa hoy? Hablemos de una mediana. Usted tiene 25 empleados hoy. Los tiene a salario mínimo, ¿cierto? Y a usted le toca subirle a los 25 el 23%. ¿Cómo es posible que los costos de su empresa no se eleven por ese alza del 23%? Por la demanda agregada. No, Claro, porque según dicen, van a ellos, comprar más. ese 23% ellos van a salir a gastar más y O van sea, a tener ellos más plata y dar más desvinculan, plata al ellos mercado. desvinculan, a ver si estoy entendiendo. Ellos desvinculan el costo que se le entrega a un empleado por trabajar con la capacidad de producción y con los gastos de la empresa de forma mágica. Así, tal cual. Así, o sea, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ojo con la teoría más absurda. Ellos dicen,
pero como esto va a aumentar la demanda agregada, es decir, el man va a tener más plata y por lo tanto va a poder consumir más y va a comprar más, pues los empresarios van a ganar mucha más plata. Entonces, por eso, ojo, la primera teoría, antes de que saliera el ministro Sanguino, dice Petro, el alza del 23% no eleva los costos ni los precios. Acto seguido sale Sanguino y dice, no, vamos a sacar un decreto para que no suban los precios. Y uno, pero ¿cómo así? Me acabas de decir hace un día que no van a elevar los precios y ahora me sales a decir que vas a controlar los precios. Y entonces como se vieron la incoherencia, ahora dicen que no. Es que aquí lo que van a hacer los empresarios, porque los empresarios odian a Petro y quieren que salga Petro, es que van a especular y se van a aprovechar del 23%. El mismo Es que es el discurso guión. de Chávez. Total, es el guión de Julio, Chávez, hombre. El siguiente, escuchémoslo. Sí, escuchemos al finado Chávez. Video 10.1. Desodorante de 90 gramos, fíjate. Ellos lo venden en promedio a 17,8 bolívares. Y el precio que le vamos a poner, y esto lo voy a afirmar yo entre hoy y mañana, es de 13,5 bolívares. Minalba, agua mineral de 5 litros, 23 bolívares la venden. El precio que le voy a poner es de 12,45 bolívares. Evidentemente fracasadas como los controles de precios que en Venezuela se tradujeron en escasez, que dice el manual más básico de economía que es lo que ocurre. Según ellos, eso no tiene nada que ver con el fracaso de Venezuela, ¿no? No. Entonces ellos son insistentes en decir, no, es Fueron las acciones de Estados fueron las Unidos. acciones de Estados Unidos, pero estas estupideces de Chávez no tienen nada que ver. Y ya sabemos por qué siempre han negado eso, es porque la única opción, o al final lo que iban a hacer ellos, era repetir los mismos errores que llevaron a la destrucción Por lo de que decía Venezuela. la tía uribista de que Petro iba a convertir a Colombia en otra Venezuela, no está tan alejado ni tan exagerado. Entre otras cosas porque hasta ahora, Mateo, es que estamos viendo las medidas más radicales del gobierno. Y mi teoría es, bueno, mi teoría, que aparte es un poco obvia, es que hasta ahora durante está estos empezando. 6 o 7 meses de gobierno es donde vamos a ver la No, esto se va a parte poner más terrible. radical Vea. y donde van a Más multiplicarse público. este tipo de medidas absurdas y irracionales. Les leo literalmente lo que dijo él sobre el salario, que me parece la teoría más absurda de todas, y es, el salario no es un costo. El salario es el ingreso de la fuerza de trabajo que determina la riqueza en Colombia. Nada crea más riqueza que el trabajo. ¿Cómo así? La gran pregunta que... Esa es la teoría económica sobre la cual está fundamentada el alza del 23%, por encima incluso de lo que pidieron los Pero sindicatos. la gran pregunta es que si ellos creen esto y si eso es verdad, ojalá que no me escuchen porque de pronto les doy ideas, es ¿por qué razón entonces no subieron? ¿Por qué 23%? Eso es muy poquito. ¿Por qué 23%? 100%. ¿Por qué no 100, 200? ¿Por qué no el salario mínimo en 10 millones? Y es que según ellos mismos esto no tiene sino efectos positivos. Claro. ¿no? Y Si no eso tienes, si subir el salario mínimo 23, pudo ser 25, pudo ser 30%, entre otras cosas porque no hubo ningún análisis técnico. ¿Cuál fue el análisis técnico? Yo quiero que esto sea 2 millones. ¿Cuánto da 2 millones? 23%, listo. Sí. Ese es el nivel del análisis Y eso- técnico ridículo y que es por hicieron. eso que el gobierno de Gustavo Petro entonces tira la piedra, esconde la mano y entonces ahora todos los empresarios tienen que asumir los costos de las malas decisiones de Gustavo Petro. Y como Gustavo Petro no quiere asumir ese costo, entonces ahora le dice a las empresas, y para eso está la imagen 10, le comienza a escribir como no, por eso es que la superintendencia entonces se va a poner a investigar a cualquier empresa que le suba los precios a las cosas. Entonces uno es como, venga, y esto comenzó con el tema de la vivienda, con el tema de la vivienda de interés. A propósito. Ahí dice, sí, en ese término que usted menciona, Petro dice, por eso se actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios De al pronto hay que cliente. justificar ¿Pero qué es irracionalmente? ¿Quién decía que es irracionalmente? ¿Decía los Rusinque? ¿Dice que es irracionalmente? ¿O Petro? Dice que es irracionalmente. Ya sabemos, es evidente que esta gente no tiene ni idea de gestión empresarial. Son absolutos Depende de la ignorantes. empresa. Si la empresa es de un empresario opositor al gobierno, irracional. Es irracional. Si, no sé, el clan Torres sube los precios, racional. Sí, Sí, si un ¿cómo se llama? contratista, Si un contratista del ¿Cómo se gobierno, llama este Saúl Catán? Que es sí, el- Saúl, sí, racional. es Eso, racional. irracional.
Pero entonces, digamos, depende del marrano, literalmente Sí, va a no, ser la tal cual. Si es un irracionalidad. enemigo del gobierno, si es Sanitas o una empresa vinculada a Sanitas, siempre va a ser Sí, si es una empresa irracional. antioqueña, irracional siempre. Irracional. Irracional siempre. Y todo eso Entonces- empezó con con la vivienda de interés social porque le dijeron, inmediatamente pasó lo del 24% del salario mínimo, le dijeron, el vivienda de interés social va a aumentar de precio porque está indexado al salario mínimo. Sí. Y dijo que había que indexarlo al precio en pesos. Sí. Eso fue el decreto que sacaron, ¿no? Sí, eso fue, Así tal eso fue cual. el decreto. Entonces- Dijeron, y que no se iba a poder subir durante los años que se demorara la obra de la construcción de la vivienda de interés social, no se iba a subir anualmente respecto a la indexación del salario mínimo. Y entonces ahora uno se pregunta, entonces uno cómo van a hacer las personas de vivienda de interés social, cómo van a hacer cuando el riesgo se les aumenta, ¿sí? Cuando digamos hay muchas más dificultades para poder que se convierta, que esa obra o esa obra de vivienda de interés social sea, pues, tenga un retorno para ellos. Sí, mira lo que ¿Sí? está pasando con los desistimientos. Palabra tan difícil esa. oiga. Desistimientos, para la gente que nos escucha, son las personas que empezaron a pagar la cuota inicial de su casa Sí. y por alguna razón que realmente es que no llegaron los subsidios y no pudieron cerrar Que financiar el acabaron mi tema. casa ya. Acabaron mi casa ya, pues les tocó desistir de comprar esa casa y perdieron la plata que ya habían abonado. Exacto. Estoy bien, ¿no? Sí. Vea cómo se dispararon de agosto de 2022. ¿Qué habrá casualidad. pasado? Quiere decir que 29.923 familias perdieron plata y no pudieron comprar una casa gracias a Petro. Eso es lo que es el mensaje directo. Sí, señor. 29.923 familias no pudieron comprar su casa gracias a Petro. Exacto. Pero él le contesta a un usuario en Twitter, a Felipe Robledo, creo que le contesta, le dice que es que el problema no es que no haya casas, sino que la mayor angustia y estrés del mercado es en la remodelación de viviendas. Es la teoría de ellos, es que no se necesita construir más. Sí. Ellos son enemigos en realidad de todos los sectores productivos o Y de gran propiedad. parte de los sectores productivos y todo lo que genere propiedad, porque ellos dicen que se vuelven fascistas, las personas se compran casa, entonces Que pues tengan propiedad, que lo sí. que hay que hacer es ayudar a remodelar un poquito el baño, la cocina y Con eso es suficiente. y con eso es suficiente, que Ya, no, vi que no aquí se vimos, necesita más. ya vi que vimos fotos de esos. Sí, Sí, de esas claro, remodelaciones, unas maravillas, unas maravillas. bastante precarias que tiene el Sí, gobierno. le pusieron tejas sobre el piso de barro. Pero yo os invito a la audiencia a que reflexionemos un poco sobre cuáles son las consecuencias de políticas públicas populistas, como esta del aumento del 23% del salario mínimo. Si se le va a aumentar el salario a una parte, a los que no echen del trabajo, de las personas que se ganan el salario mínimo, que es más o menos el 10% de los trabajadores del país. de todos los trabajadores. 10% de los trabajadores del país, o sea, de la población debe ser algo así como el 5% de los colombianos se ganan un salario mínimo. Vamos a decir que sea el 10% de las familias del país reciben un ingreso, listo, van a ganar más, pero eso tiene unas consecuencias muy importantes. Sumergir en la informalidad a más personas que van a salir del salario mínimo a la informalidad donde no hay pensiones, ni prestaciones sociales, ni vacaciones, ni cesantías, ni ninguna garantía, ni ARL, ni nada de nada. Y fuera de eso, efectos inflacionarios que golpean también a los más pobres, que es que los más pobres del país, eso es una teoría, es que yo creo que en Colombia no hemos logrado entender lo pobre que es este país. Todavía no tenemos en la cabeza lo pobre es que la somos. gente vive, La gente cree que mirándose el ombligo. Mire, la gente, Julio. como la clase media, ¿no? Sí. Los que ven YouTube, los que escuchan Caracol, Blue Radio, todas esas cosas, la FM, es gente de clase media, cree que la gente más pobre de Colombia es el que se gana el salario mínimo. Yo ya Que es el conozco- portero del edificio, que es la señora del No. aseo. No. Esas personas, claro, no vamos a decir que son millonarios, ni ricos, ni nada, pues es personas que vive con grandes dificultades Al día. económicas. Pero es que hay gente Incluso mucho sí, más sí. pobre, que ni siquiera tenemos contacto en medio de esas burbujas que se forman. A menudo ni siquiera los conocemos, ni siquiera hablamos con ellos, que es la gente que está en el semáforo, que está cuidando carros, que está en su barrio, ¿no? No, Que Julio, está- mire, le voy a es contar. gente que se gana menos del salario Julio, mínimo y dos que casos. no le van a subir su salario, no No. va a subir su ingreso, pero en cambio los costos de vida de esas personas se van a incrementar. Entonces, es esa... Y usted también está hablando de una burbuja. Imagínense que yo conozco 2 casos puntuales de personas que tienen máquinas de coser y de filetear, que tenían a personas por el mínimo y les tocó decirles abiertamente, venga, si yo hago este aumento, no puedo tenerlos. Entonces, ¿ustedes quieren seguir conmigo por este salario? ¿Por esto que les puedo pagar? Ajá. ¿O me toca prescindir de ustedes?
Así de sencillo, son 2 casos puntuales. Porque eso que nosotros creemos también tiene Es unas, más, yo creo que burbujas contenidas. las personas que están escuchando este programa, yo creo que han escuchado de algún caso, por lo menos uno, de una persona que precisamente por lo que sucedió ¿Con el salario mínimo? está sin trabajo o no pudo conseguir el trabajo que iba a conseguir. Este es un gobierno que se está ensañando con la clase media. No, Porque la clase enemigos. media, el que se gana 2 salarios mínimos o que se gana algo más del mínimo, pues no va a tener un incremento del 23%, ya tenía unos costos, unos compromisos, y ahora se le van a incrementar muchos de ellos al 23%, como el asunto de las administraciones de los conjuntos. ejemplo. Mucha gente en Bogotá vive en conjuntos. No, pero ahora están diciendo que los conjuntos son de ricos. No, pues imagínate. Juepucha. Cuando más del 65-70% de la gente en Bogotá vive en propiedad. una O sea, inflación. la gente que vive en Soacha, en un conjuntico pequeño, ellos también. Sí, en Ciudad caramba. Verde. Creo que ahí demás. pisa en falso el gobierno. Creo que la clase media es definitiva para ver quién va a ser el próximo presidente de No, Colombia. no, es y va la a crear- definitiva siempre. Es muy importante y creo que esa clase media se está acercando no al jaguar, sino al tigre. Pero venga, yo Con les digo ese una tipo cosa de cosas. rápida como reflexión sobre esto. Yo creo que mucha gente, son 3,5 millones de personas que están felices porque les subió el 23%. Sí. 3,5 millones son tanto los que ganan un salario mínimo informal y los que están pensionados con un salario mínimo. Sí, Eso claro. te suma 3,5 millones, 3,700,000. Están felices y pues, bueno, celébralo, digamos, está bien, te subió. El problema y la gran pregunta está sobre el resto de los más de 12 millones de personas que no están ahí. Ahí es donde está el problema. Sí, sí, sí. Son 12 millones de personas sobre el cual el país debe abrir Que un ganan momento, menos de un salario mínimo. sí, que están en la informalidad y que además el alza indiscriminada representa para ellos una barrera absolutamente grande. Entonces yo creo que esa es la reflexión. Yo creo que no hay que atacar a los que hoy están disfrutando el 23%, bien por ellos, está bien. Eso está bien. Eso es una decisión de gobierno que está afectando no a esos 3,7 millones de personas, sino que lo que está haciendo es afectar a 12 millones que nadie está viendo, que está en la calle, que trabaja por días, pero que que no vive tiene en ninguna dibujitos, posibilidad de ir a la y no formalidad. Y esa es la gente que hay que mirar y con una reflexión final. Y es que la riqueza no se decreta. Y eso es lo que aquí no hemos entendido. ¿Y qué me dice La riqueza usted? tiene que crearse y aquí no se puede decretar la riqueza. ¿Y qué me dice usted? Porque es de nuevo otra de los ejemplos de tirar la piedra y esconder la mano. Y es que suben el 24% el salario mínimo y llegan y sacan un decreto. Hace una semana sacaron un decreto para desligar el tema del ahorro de las pensiones al incremento del salario mínimo. De Sí, mal en no. peor. ¿Qué? De mal en peor. No, es la irresponsabilidad absoluta, La Mateo. irresponsabilidad absoluta. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que las personas que están ahorrando en fondos privados de pensiones y están ahorrando en un salario mínimo, ahora ya no tengan que ahorrar, no sé, usted me corrige el número, 350 millones, sino más o menos unos 500 y pico millones de pesos Sí, tienen que así ahorrar es. para poder Se pensionarse. desprende de una de las principales consecuencias negativas para el fisco de aumentar el salario mínimo. Eso quiere decir, son 10 años eso te va- más de trabajo. Listo. Avancemos para que Avancemos no nos están para haciendo que ya caras vamos y tengo finalizando. 2 temas claves que no nos podemos ir sin mencionar y ya Sí, señor. los acabamos. Es otro ejemplo de populismo, de una cosa que parece a favor de la gente, a favor del pueblo y que mucha gente celebra sin entender lo que hay detrás y las consecuencias, que es el asunto de los peajes. Puso Petro el 10 de enero este trino que dice: no se pagan 13-1. peajes, se levantaron los peajes en la costa atlántica y dejarán de pagarse en la zona cafetera, que en la zona cafetera, para hacer un poco de historia muy breve, hay una cosa que se llama autopistas del café. Del café. Básicamente lo que había antes de autopistas del café, que es un proyecto de concesión vial, o sea, construye el privado y el Estado le deja poner unos puestos de peajes para, obviamente, tener una rentabilidad de la inversión y de la construcción de la obra. Lo que había antes de autopistas del café es que el eje cafetero, que son 3 ciudades principales muy cerca, Pereira, Armenia y Manizales, estaban desconectadas básicamente con unas carreteras muy precarias. Autopistas del Café transformó la región del eje cafetero. Posiblemente hoy es la región más desarrollada vialmente de Sí, Colombia. y por eso todo el resto de gente va Como siempre. turismo todo el tiempo. Además escribió mal. Sí, claro. Dejarán de pagarse en la zona cafetera. No Listo. se pagan, Pero venga, pero pero aquí en el fondo hay una discusión y claro, a ver, o sea, seamos concretos.
A nadie le gusta pagar un peaje, pues a nadie le gusta pagar un peaje. Pues sí, pues a mí me encantaría que no hubiese peajes y tuviera gratis. Yo también quisiera que la entrada a cine fuera gratis. No, y que no tuviera que pagar nada. Y que el Netflix me lo regalara. Sí, pues. no, y tal. Mi cerebro infantil me dice, yo quisiera sí, yo quisiera eso. Pero si uno crece. Sin embargo, ojo al riesgo que advertimos desde aquí. El hecho de que quiten los peajes quiere decir que el mantenimiento de esas vías que hoy están bien va a quedar en manos del Invías. Sí. Y para que ustedes vean y después no se vayan a quejar cuando comiencen a ver las vías deterioradas. Vuelvo y lo repito, a mí me encantaría que no hubiesen peajes. Pero el hecho de que haya peajes quiere decir que la vía está buena. Sí, es cierto. Porque el Estado es absolutamente malo para mantener bien esas vías. Y es tan malo que recuerden ustedes, y les dejo este dato de la entidad que va hoy a sostener las autopistas de café. El Invías. Cristo. Con Petro, el Invías prometió 33.000 kilómetros de vías rurales nuevas o caminos ancestrales. 33.000 kilómetros nuevos. ¿Sabe cuántos lleva a la fecha? 117 kilómetros, es decir, solo avanzó un 0,36% en 3 años y medio. Entonces, esa entidad que no fue capaz de cumplir con los 33.000 kilómetros de vías rurales es la misma que se va a encargar del mantenimiento de las vías y las autopistas de café porque le quitaron peaje. Pero ojo a la gran mentira. La gran mentira es que aquí nadie, ya no van a tener que pagar. Claro que van a tener que pagar, solo que el mantenimiento se va a pagar vía impuestos, y cuando a usted le suban el impuesto para darle más impuestos, para darle más plata a las vías, para poder reparar esas vías, pues usted igual va a pagar, pero tampoco va a ver que la vía va bien. Entonces, eso se lo dejamos ahí. A mí, yo digo, a mí no me gustaría pagar peaje nunca. Ojalá. Usted está hablando, de nacionalización, estatización de los peajes, concesiones. Porque es que eso está pasando exactamente lo mismo que pasó con las EPS. Yo estoy hablando de soberanía. Ah, caramba. es una especie de nacionalización. Exactamente, y es lo mismo que hicieron con las EPS. Realmente lo más grave que ha ocurrido, vamos a decir, aquí me van a decir, otra vez hablando de castrochavismo, ¿no? Pero digamos es un ejemplo muy claro. Lo que pasó en Venezuela, lo más grave por encima de todos los efectos económicos inmediatos es que se perdió la confianza. ¿No? La seguridad jurídica no existe en Venezuela. Ustedes ven que las petroleras como ExxonMobil dijeron, yo a Venezuela no voy porque hay gran incertidumbre. Este tipo de medidas como eliminar arbitrariamente unas concesiones que todavía tienen un tiempo de vigencia según la ley, según las cortes, lo que hace es que en el futuro una empresa que quiere invertir en infraestructura en Colombia diga, yo mejor no lo hago porque es que en cualquier momento llega un gobierno populista como el de Cepeda, como el de, ojalá Dios no lo quiera, como el de Cepeda, como el de cualquier otro personajes, y me dice, no, ya ese contrato es papel mojado, yo saco un decreto. Y eso es lo que quiere hacer Gustavo Petro. Y entonces, aquí tenemos que llamar a la responsabilidad de la gente. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Vivir en un país sin peajes, pero sin vías o con vías destruidas? ¿O un país donde hay porque no hay plata para construir la infraestructura que necesita el país? Y la única plata que hay para eso está en el sector privado y en el capital privado. ¿O usted quiere un país donde 2 veces al año que sale de paseo a Girardot paga 100.000 pesos en peajes, pero hay vías que le traen su comida y sus mercancías desde la costa atlántica? Más o menos eso es pero adicional el llamado a la responsabilidad que hay que hacer. Adicional a lo que dice Julio, veamos por favor la imagen 14. Y es el tema, digamos, de que es mentira también lo que les dicen. Es que eso es lo que más me da piedra. Es mentira lo que dicen que, entonces la vía se la entregan a Invías y se acaban los peajes. Vean esta tabla nomás. Invías donde hay un carrusel. Esperemos porque ese también ese es otro punto. Pero mire, digamos, Antioquia nomás. Mire, esto es una tabla de las vías que tiene encargadas el Invías. Antioquia, 372 kilómetros, tiene 4 peajes. Tiene 4 peajes, pero mire, digamos, la columna 1, 2, 3, 4. 66,2% de la vía, teniendo 4 peajes, está en mal estado. O sea, estas no son vías que tiene, como dice la gente, Sarmiento Angulo y que está ganando plata Sarmiento Angulo, sino que son vías que son del Estado colombiano, que la plata llega al Estado colombiano. La diferencia es que el 66%, a pesar de tener 4 peajes, de esos 372 kilómetros, están en mal estado. O sea, hay peajes y además no hay vía, ¿no? Hay vías, que es el peor de los mundos. Ese es el punto. Entonces llega Santiago Osorio, feliz, el representante de la Cámara, a decir, oiga... ¿Quién es el representante de la comunicaciones de Duque, además, ¿no? Sí, pero ese no es el que está... Es que
creo que con ese no es el que trabaja la influenciadora Laura Claro que sí. Laura Camila Vargas. Pero y con el que trabajó también el hermano de Laura Sarabia. Exactamente. Lo recuerdo. Y Lalis. ¡Oh! Ese es un hop de bodega. Llega Santiago Osorio muy feliz a decirle, a engañar a sus electores allá en Caldas, a decirles, no, ahora las vías van a ser entregadas, ya a las autopistas del café ya no más, se las van a entregar al Invías y vamos a acabar con los peajes. Señores, Invías también se alimenta de los peajes, solamente que la plata que les llega, que recaude los peajes, se la roban. Se la roban, porque para eso está la siguiente imagen, que es la 15. La 15 que dice, bajo emergencia y en víspera de Navidad, Invías le entregó un contrato por 163.000 millones al megacontratista que le prestó un avión a Petro. Casualmente, Pedro Contecha. Ese megacontratista es el mejor para construir carreteras. Exacto. ¿Qué es el segundo que le dan, ¿no? Sí. Ya le habían dado otro también en Sí, una señor, emergencia. claro. Pedro Contecha, que Petro ha dicho que nunca se ha subido ahí, después sale la silla vacía como con el acta de Petro subiéndose a la... A ver, solo una cosa para terminar. Yo creo que hay que aclarar. Acá no estamos diciendo que con las concesiones con el sector privado no haya problemas. Ha habido muchos problemas relacionados. Vamos. Odebrecht, la Ruta del Sol, muchos problemas. La Ruta del Sol, sí. Pero es que la alternativa a eso, que esos problemas hay que solucionarlos, la justicia tiene que atenderlos. Hay que hacer la buenas alternativa a eso negociaciones. es, claro, por supuesto, tiene que haber, hay que perseguir la corrupción, hay que hacer buenos contratos que no sean abusivos, que no tengan cláusulas leoninas, pero la ruta que propone Petro no es esa. La ruta que propone Petro es acabar con la inversión privada en infraestructura. Y eso es un daño gigantesco para el país en el futuro. Entonces ahí es donde hay que salir a explicarle a la gente que sí, todos quisiéramos un mundo sin peajes, con entradas gratis a cine, con Netflix gratis, con piscina en lugar y con Gin Day. A todos nos gustan esas cosas, pero la Cuando realidad... no tiene 8 años. Sí, pero no tenemos 8 años y no estamos en el colegio y no estamos eligiendo personeros sino presidente, y esta gente tiene que tener un poco Yo de también responsabilidad. quería que en el colegio la cafetería, los niños que tenían más plata que yo, iban y compraban su perro caliente, a mí me tocaba el refrigerio que daba el PAE. Pues uno decía, ojalá le regalaran no el PAE, sino también el perrito caliente. Sí, claro. Oiga, a propósito de cosas injustas, yo quisiera hablar sobre el episodio miserable, ruin y bajo causado por este señor que llaman Matador. Sí. Yo creo que es pesado, hermano, para cerrar. Cerremos porque gracias al señor Daniel Briceño conocimos el ingreso, lo que le paga a Gustavo Petro, la imagen por favor número 18, que le pagan por hacer caricaturas. Le pagan, no, literalmente le pagan por hacer caricaturas, porque yo recuerdo el cuento de Matador de que él es un caricaturista independiente, pero es un contrato en presidencia. Léanle ahí el objeto, o sea, se lo pueden leer claramente, dice... Desarrollo de estrategia de divulgación a través de caricatura. 18 millones de pesos pagados mensuales para que terminen temas como la caricatura. Yo no creo que no vale la pena. Yo no estoy de acuerdo con reproducir la bajeza que hizo. Uno puede estar o no de acuerdo con temas políticos con la senadora Paloma Valencia. Sobre todo usted. Yo sí. Ella está, sí, todos podemos tener, pero una cosa muy distinta es caer en esa ruindad, en esa miserableza humana que generó este señor. ¿Cómo es que se llama él? Julio César González. Julio César González. Un tocayo mío. Oiga. Uy, sí, pero no se parece nada a usted, un tipo absolutamente un caballero con las damas. Este tipo es un gamín de, o sea, de verdad, o sea, se lo digo porque en mi casa generó las mujeres que viven conmigo en casa les generó no solamente indignación, sino una rabia profunda y tristeza. Yo quisiera que iniciáramos una campaña para pedir que a este tipo no le permitan presentarse a las elecciones del 2026, porque es que no puede. Un patán de estos. Es decir, la senadora Paloma Valencia es una mujer muy respetada en el país, incluso hay gente de izquierda que la respeta, ¿no? Y uno puede tener diferencias con ella, son políticas. Gustarle o no gustarle. Punto. A mí personalmente me parece que es una mujer muy inteligente, muy respetable, es una buena candidata. Fue la mejor congresista de esta legislatura. La ruindad con la que este señor, no le va a decir señor, con la que este tipo sale y la ridiculiza y trata de humillarla, de por debajearla, además con un tipo que tiene antecedentes por maltrato a mujeres. Esto hay que rechazarlo. Y yo también quiero decir una cosa, el día que esto lo va, porque también puede pasar que alguien desde la derecha venga a hacer una cosa parecida con esto, como lo que hacían con esta señora Lalis, que me cae
súper mal, pero también se burlaban por su cuerpo. Tenemos que tener la entereza, la valentía, la gallardía de salir y señalar a quien sea y decirle, oiga, no se meta con el cuerpo de esta señora, no la humille, no la pordebaje, hable de sus ideas, como hemos hecho acá, mencione sus errores, lo que Búrlese sea. de sus errores si quiere. Búrlese si quiere de sus errores, confróntela en el debate público, pero no puede ser que vamos a tener un congresista misógino de este calibre, oiga. Además, yo sí porque creo están que desde las redes, premiando, yo no Desde las siento, redes toca hacer el desde las movimiento. redes sociales, y esta es una tarea para nuestra audiencia, salgamos a pedirle, esto es, yo sé que es mucho pedir al pacto histórico, que de responsabilidad tiene muy poco, como hemos visto, pero que sí es mínimamente, pero mínimamente coherente con los principios que dicen defender de respeto a las mujeres, aunque se han olvidado de las mujeres, dirán, por cierto, pero si es mínimamente coherente, saquen de la lista, y no sé si eso es posible jurídicamente, Briceño, usted me corregirá, sí, que saquen al señor Matador de sus listas, porque no puede haber en Colombia un personaje de esta calaña tan baja en el Congreso de la República. Sí, no, Hashtag saquen a sí Matador. se puede, digamos, la ley que previene la violencia política contra la mujer prevé ese tipo de sanciones. El señor Matador ojalá no sea candidato y ojalá que el pacto histórico lo saque. Que lo saquen, Y nos entonces ponemos de acuerdo. Y todos a escribir en redes sociales que saquen a Matador. A ver, y si lo sacan, voy a decir por primera vez en este programa que aplaudo la decisión del pacto histórico de sacar a Matador. Lo voy a decir, no voy a estar de acuerdo en nada más, pero eso sí me parecerá bien. Y lo voy a aplaudir. Saquen a Matador. Saquen a Matador. Bueno, Sí. Saquen a por Matador. favor, por favor. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero un dato para terminar. El gobierno acaba de... Ay, Dios mío, no sabe ya ni cómo decir eso. Acaba de endeudar el país. ¿Por cuánto? 18.4 millones de pesos más. ¿Sacó test de 18 millones? Lo dejó por test de 4.950 millones de Qué dólares. barbaridad. Los acaba de poner en el barbaridad. mercado. Otro A más. 2, a 3 y a 6 años no van a dejar absolutamente nada. Literalmente se van a comer todo. Oiga, día 13 de enero del Ya, 2026. yo les dije al parece- principio, ya parece aparecen un año, 10 una meses. vaina, Oiga, y nos vemos. Yo creo que en 8 días, si no pasa algo, yo sé que es martes, que el horario normal es miércoles, solo que estamos teniendo algunos problemas de agenda, pero estamos aquí haciendo todo el esfuerzo para traer Nación Sabrosa. Esperamos que el próximo miércoles Yo estoy pagando mi cupo. Yo estoy pagando mi cupo. volvamos a la hora habitual. problemas de agenda, o sea, culpa de Briceño. Sí, realmente si el programa no es miércoles es por mi culpa normalmente, por el tema de campaña y además porque quiero estar aquí con ustedes. Pero nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo quiere, y recuerden siempre comentar, darle like, compartir esto con sus primos, amigos petristas, y recuerden, próximo 8 de marzo, Centro Democrático 101 La Cámara. Nos vemos en 8 días. Chao, Chao, Dios los bendiga. Gracias. Si los jóvenes tienen posibilidad de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. ¿Me lo entendí?